Y la grabación. ¿Quién desea hacer la oración para después de la canción? ¿Quién desea hacer la oración para después de la canción? Ok. Este, vamos a ver. Bueno, si todavía no se deciden después de la canción, pueden decidirse. Mm. Hoy vamos a tener Levítico capítulo 6, de los versículos 1 al 30. Este, exacto. Ujú, exacto. Ujú. Ok, para compartir el fuego no se apagará. Ok. Ujú. El fuego nunca va, se apagará. Yo veo esperanza y que las cenizas huyen de mí. Y Dios quema lo impuro, porque tu amor es puro y nunca se apaga.
refugio, arde mi alma. Ok, muy bien. Entonces, hermanos, ¿quién desea hacer la oración para comenzar hoy? Laura, oh, qué bueno, mucho gusto. Adelante, Laura. Yo hago oraciones cortas. ¿Está bien? Oremos. Padre Celestial, con todo respeto y humildad, solicitamos de tu Espíritu Santo que nos ayude a entender a cabalidad tu palabra que estudiaremos esta noche. Estudiaremos esta noche. Queremos sentirnos como niños sentados alrededor de ti para que nos enseñes, nos guíes, como un padre humano se sienta y enseña a sus hijos. Pero desde luego tú eres sabio y conoces nuestro corazón, que tiene el deseo intenso de aprender de ti y de tu Hijo, el Señor Jesús. Queremos seguir los pasos de Él para poder agradarte. Muchas gracias por este tiempo de reunión, que sea edificador, y gracias por tu gran misericordia para con nosotros. Rogamos tu bendición en nombre y mérito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Excelente. De nada. Bien, hermanos, entonces hoy vamos a continuar con el libro de Levítico. Vamos a empezar del capítulo 6, del versículo 1 al 30. Eso es lo que tenemos para hoy. Entonces, voy a compartir aquí. A ver, a ver. A compartir. Ok. Ok. ¿Se ve? Sí, Ok, muy bien. Bien, entonces, como dije, este es el capítulo que vamos a analizar hoy. En este capítulo se centra principalmente, como dice aquí, en las leyes sobre la restitución, obediencia continua y un servicio sacerdotal ordenado. Especialmente vamos a ver cosas diferentes, o mejor dicho, agregar un poco más de lo que ya hemos visto, ¿no? Porque de estos sacrificios hemos visto en los primeros capítulos del Levítico. Entonces, mostrando, dice, la relación con Dios que afecta tanto la vida ética como la vida de adoración. Vemos que este capítulo lo podemos dividir en 4 secciones, ¿no? Entonces, como vamos a ver aquí, aquí aparecen las secciones en las que dice los sacrificios levíticos capítulo 6. Vamos a hablar cosas más que habíamos hablado anteriormente, de sacrificio por la culpa. O sea, el culpable debía restituir y presentar un sacrificio. También el holocausto continuo. Dice, el holocausto debía arder continuamente. Vamos a ver qué significaba esto. La ofrenda de cereal. La ofrenda de cereal era comida para los sacerdotes. Y la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado expiaba el pecado, ¿no? Entonces... Y aquí vemos las 4 partes que podemos dividir este capítulo, A, B, C y D. Entonces, las diferentes partes que se van a analizar cada una de estas cosas. Entonces, y bueno, vamos a comenzar entonces con la primera parte que tiene que ver con Levítico, capítulo 6, versículos 1 al 7. Y después, bueno, podrán comentar sobre esta parte. Tengo algunas preguntas, podré hacer ciertas preguntas y ustedes comentan lo que han visto y pueden mostrar entonces. Bien, ¿quién desea leer Levítico capítulo 6, versículos 1 al 7? Lo pueden leer de su propia Biblia o también de aquí desde la pantalla si lo pueden ver correctamente. Pueden levantar su mano y mostrar esto. Maribel tiene la mano Maribel, arriba. Ujú. Maribel, entonces, hazme el favor, lee capítulo 6 de Levítico, versículos 1 al 7. Dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová
y negare a su prójimo lo encomendado, o déjalo en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, o sea, que hallando lo perdido, después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces será que puesto habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá, pues por entero, y añadirá a ello la quinta parte, que ha de pagar a aquel a quien pertenece en el día de su expiación, y por su expiación traerá a Jehová un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a su estimación, al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Ok, muchas gracias, Maribel. Bien, entonces esta es la primera parte que nos habla en cuanto a los sacrificios por la culpa, que había que hacer reparación y expiación en cuanto a este. Por ejemplo, tengo algunas preguntas, pero pueden comentar lo que ustedes desean. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta. Dice, ¿qué faltas exige este pasaje que acabamos de leer para poder expiarlos? ¿O qué pasos debe tomar el culpable? ¿O por qué se dice que el pecado es contra Jehová? ¿No? Entonces, lo que desean comentar, ¿cuáles son el tipo de faltas que abarca este sacrificio que se hacía de la culpa para poder expiarlo, estos pecados? Jacinto. Exige reparación por pecados de deshonestidad contra el prójimo, negar un depósito, robar, defraudar o encontrar algo perdido y mentir al respecto, jurando en falso, esas cosas. Ujú, exactamente. ¿Y cuáles eran los pasos que tenía que dar el que había caído en falta o el que había pecado? ¿Qué cosas tenía que entonces hacer? ¿Qué tipo de cosas debía de hacer la persona aquí para ser espiado, ser perdonado? Había cosas que tenía que llevar a cabo. No solamente presentar un sacrificio, sino, a ver, Karim, te escuchamos, Karim. Ok, ¿me escucha ya? Sí, sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Me perdí. Tenía que hacer, obviamente, reconocer la falta, que es la confesión, la restitución, un adicional y, y hacer entonces la ofrenda a Dios. Algo que me llama mucho la atención es que la palabra que utiliza aquí para la cuestión de la falta también puede ser un sinónimo de no solamente de errar o de fallar, sino también de traición y de infidelidad. Está interesante los conceptos que maneja aquí la escritura. Ujú, muy bien, gracias. Alfonso. Gracias. Sí, quería tocar la palabra prevaricación o pecar contra Dios. De acuerdo a un significado aquí de un diccionario de la Real Academia Española, dice que es un delito consistente en que una autoridad, un juez o funcionario o una persona dicte a sabiendas una resolución injusta. Por ejemplo, he estado estudiando mucho acerca de la doctrina del descubrimiento. Allá por el año 1400, un papa declaró o le dio la autorización a los reyes de España, que era la potencia mundial en aquellos años,
de que cualquier territorio que descubrieran y que no hubiera cristianos eran sujetos a ser descubiertos y a poseer la tierra y a esclavizar a las personas, a extraer las riquezas, a explotar la tierra. Y esto no ha concluido. Sigue perniciosamente siendo aplicada esta doctrina aún hasta ahora. Esta doctrina es a sabiendas en contra del amor y de las provisiones sagradas de Dios, del amor que predicó nuestro Señor Jesucristo. En resumidas cuentas, es como si alguien dijera, no, no tienes que obedecerle a Dios, o no tienes que hacer esos mandamientos, o no tienes que observar el sábado. Esas son prevaricaciones. Es hacer un testimonio o una dictaminación o una sugerencia de no hacer lo que Dios ha dicho que hagamos. Gracias. Ok, gracias a ti. Sí, a mí también me llamó la atención esta palabra, prevaricación, ¿no? Entonces, otras traducciones, ¿alguien puede leerme de otra traducción este versículo donde aparece esta palabra? ¿Alguien aparece en Levítico 6:2? Otra traducción. A ver, ¿quién puede leer Levítico Bueno, 6:2? en la Reina Valera contemporánea dice cuando alguien cometa un pecado contra el Señor. No menciona específicamente la palabra prevaricación, pero dice un pecado contra el Señor. Exacto. Y yo cuando leí esto dije, un pecado, está, bueno, sí, se entiende. Pero como tú hiciste, cuando busqué la palabra, entonces vemos lo profundo de lo que significa esta palabra, como tú estabas explicando, ¿no? Es algo de actuar de manera injusta, deshonesta, contraria al deber, especialmente cuando alguien traiciona la confianza depositada en él. Y dice, implica engaño, abuso de confianza, traición moral. Y dice, actuar mal a propósito, sabiendo que se está haciendo daño o injusticia. Entonces vemos que al buscar el significado, vemos que es profunda. Entonces el significado de esto, no engañar, robar, mentir, ocultar algo encontrado, jurar en falso, traicionar la confianza de otro. Y como dice, pecar contra Dios mediante un acto de deslealtad hacia otra persona. De hecho, aquí en los versículos ustedes notaron de que dice que es un pecado que se hace en contra de Jehová, pero sin embargo vemos de que solamente uno puede pensar, bueno, sí, yo pequé contra esta persona, le robé o la engañé, pero no queda simplemente ahí. Como ven, el pecar de esta manera, estamos pecando contra Dios también. Entonces vemos la situación era grave. Y de hecho, para uno poder recibir el perdón, tenía que hacer el sacrificio. Primero tenía que pedir perdón, mostrar realmente que estaba arrepentido. Entonces, retribuirlo la falta y dice de agregar una quinta parte. O sea, si uno hubiera robado $100, la quinta parte son 20, o sea que tenía que pagar $120, hacer el sacrificio, ¿no? Y de esta manera pedirle perdón a la persona sinceramente. Bien, ¿algún otro comentario que quieran dar a este respecto de lo que han visto aquí? Este, Están Karim, en John Ram y Marilena. ok, entonces vamos a dejar a María Elena. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Entonces, regularmente, estos pecados que está describiendo aquí del 1 al 7 de Levítico 6, regularmente los fraudes contienen casi todas las cosas que está escrito ahí en lo que es la, ¿cómo dijo la palabra? Precaviras. Sí, Prevaricación. prevaricación, perdón, sí. Casi siempre esos fraudes contienen mentiras, traición, juramentos falsos, robo. Entonces, cuando la persona era descubierta por haber confiado o traicionado la confianza de la persona, entonces tenía que hacer, dice que una restitución de 5 partes más para que fuera perdonado. Tenía su protocolo, tenía que pedir perdón,
ir con el sacerdote y hacerse un sacrificio. Entonces, es muy serio el asunto de pecar contra nuestro prójimo porque estamos pecando contra Dios, contra lo que ya Dios escribió para nosotros, para nuestra instrucción y para que nos mantengamos santos, separados y aceptos a Él. Ahora, con más razón, está envuelta la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no abolió ningún mandamiento, dijo que de los dos primeros se colgaban todos los demás. Los primeros cuatro con referencia a Dios y los siguientes son para nuestro prójimo. Entonces, el pecar contra uno de esos mandamientos, ya sea contra Dios o con nuestro prójimo, estamos pecando contra Dios. Ahora tenemos la sangre de Jesús por la cual, ¿dónde podemos pedir perdón? Gracias, hermano. Exactamente. Vamos a llegar a Jan. Adelante, Jan. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Se Sí, oye? sí, sí. Te Sí, ok. escuchamos. Sí. Muy bien. Primero que nada, una disculpa por el retraso, pero ya estamos aquí con ustedes. Y quería comentar aquí sobre el versículo 2, que justo es lo que estaban comentando sobre esta palabra. Eh, Aquí la ofensa se toma personal, Dios la toma como un fraude personal. Cuando se hace una ofensa, ya sea en un negocio, si se miente en un negocio o si te quedas con algo que no es tuyo, no solamente le estamos fallando al prójimo, no solamente le estamos fallando al hombre, sino que estamos aquí pecando contra Dios mismo, contra Él. Y lo que comentaba sobre la restitución de la quinta parte o el 20%, aquí viene como que el, el tratar de torcer lo que entendemos, porque ciertamente debemos pedir perdón a Dios y debemos confesarnos con Él, pero aquí nos está hablando de la restitución también. Eso no quiere decir que por el hecho de pedir perdón no vamos a recibir la justicia de los hombres o pedir perdón a la víctima, al prójimo, restituir o restablecer lo que se ha hecho, el daño que se ha realizado. Muchas veces en las religiones es precisamente lo que se hace, ¿no? Se tratan de ocultar los fraudes o incluso los abusos con tal de que los miembros no vayan ante la justicia y se ocultan, ¿no? Sabemos de muchas cosas que se han ocultado y no hay restitución, no se compensa por el daño. Y entonces llega el juicio y tienen que salir los jueces y tienen que dar la compensación que bien merecen las víctimas por el daño que se les ha causado. Exactamente. Gracias, Jan. Gracias por ese comentario bueno. Karim. Sí, muchas gracias. Y volvemos aquí a la cuestión. Me gustó el enlace que acaba de hacer John con respecto a la religión. Tenemos que considerar, ahorita estamos analizando el libro, no estoy diciendo con esto que no es necesario que actuemos moralmente como Dios manda, ¿no? De manera correcta. Pero entonces seremos nosotros como los del mundo que no tienen esperanza. Nosotros ya tenemos estos asuntos solucionados con el Padre a través de Cristo Jesús. ¿Por qué es necesario que lo analicemos una y otra y otra y otra vez? Porque el mismo libro de Gálatas nos dice que si nos queremos atar a estas cuestiones, nos tenemos que atar entonces a toda la ley. O sea, dice Gálatas 5, 2 al 4, les digo que si se quieren circuncidar, bueno, de esto nada les aprovechará porque yo testifico, ¿verdad? Que es quien se quiera atar a la ley, pues tiene que cumplir todas las cuestiones de la ley. Y precisamente desde el año 70, bueno, ya no tenemos templo, ya no se realizan los sacrificios. De igual manera, el hilo del templo nunca se volvió otra vez de color blanco, dando obviamente ya a saberse lo que el Mesías pronunció en el madero: consumado es, una sola vez y para siempre. Entonces, hacemos bien, ¿verdad?, en hacer el ejercicio de conciencia de que esto no, como bien dijo John, esto no nos exime de nuestra responsabilidad ante Dios y los hombres, pero estén tranquilos, tenemos descanso en la obra de Jesús. Él en la cruz lo ha conseguido, lo ha logrado una sola vez y para siempre.
Exactamente. Y vemos que todos los sacrificios que hacemos, todo nos lleva a, como siempre dice Karim, a la cruz, a Jesús. Nos lleva. Y lo interesante que entonces, antes de, si venía a dar una ofrenda, a pedir perdón, para que Jehová lo perdonara, primero tenía que hacer las paces con el hermano. Y justamente fue lo que dijo Jesús aquí en Mateo 5, 23 y 24. ¿Verdad? Que ahí dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, él tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces vemos que Jesús nos recalca el punto que está haciendo aquí Levítico de tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, excelente punto que nos muestra qué podemos hacer. Bien, por el tiempo vamos a continuar adelante. Vamos a ver ahora Levítico capítulo 6, pero de los versículos del 8 al 13, que tiene que ver con el holocausto continuo, ¿no? Que ya vimos referentemente a esto en el capítulo 1 de Levítico. ¿Quién desea leer estos versículos? Levítico 6, 8 al 13. Carlos Díaz, adelante. Gracias, buenas noches. Hola, hola. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto, es holocausto, porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y se vestirá pañetes de lino sobre su carne. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se desnudará de sus vestimentas y se pondrá otras vestiduras y sacará las cenizas fuera del campamento en un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto, y quemará sobre él los cebos de las paces. El fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Ahí está. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, entonces, con respecto a esta parte que muestra aquí, habla de un holocausto continuo. Entonces, ¿cuál es el mandato que da aquí a los sacerdotes? ¿Qué tenían que llevar a tener en cuenta? Muy importante, según lo que muestran estos versículos que vamos a leer en cuanto al altar. Karim. Sí, vemos aquí entonces cómo es que se tenía que ejercer el sacerdocio que no descansaba. Tenía que estar el fuego ardiendo continuamente, acomodar la leña cada mañana, limpiar las cenizas, hacer el cambio de sus vestiduras, de sus ropas, los lavamientos, etc., etc., etc. El fuego arderá continuamente en el altar. Esto no se tenía que apagar. Ya una vez muerto el Mesías es el sumo sacerdote quien cumple estas cuestiones con el Padre, porque esto es sombra de ¿qué? De el Cristo, ¿verdad? Entonces, ahora en el Cristo tenemos descanso. Ese es nuestro Shabbat, ese es nuestro descanso. Ahora nosotros estamos en paz con Dios, pero esto no nos exime de que tenemos cosas que hacer. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos que mantener el fuego del Espíritu, pues activo, ¿verdad? Velar y orar, ayudarnos los unos a los otros, practicar la santidad lo más que podamos, teniendo el descanso que nos da el Cristo. Muy bien. Gracias, Karim. Entonces, ¿en qué manera, cómo aplicaría esto a nosotros hoy en día? Porque nosotros no tenemos que hacer sacrificios en el altar, pero ¿cómo podemos mantener ese fuego continuo? Entonces nosotros, ¿cómo podremos mantener ese fuego continuo? ¿Qué deberíamos estar haciendo entonces? ¿Alfonso? Gracias. Romanos 8 lo explica bien. Todo el versículo 8 de Romanos es andando en Dios, andando con Dios, seguir a Jesús. Y una particularidad importante que destaca ahí es de que si seguimos a Dios, nos apegamos a sus leyes y sus mandamientos. Quien rechaza la ley, rechaza a Dios y no está
vigente. Uno está, pues decirle si está arriesgando su propia salvación o no. El fuego permanente en ese entonces significaba la gracia permanente, inagotable, incansable de Dios. Aunque el fuego era sustentado por humanos, ardía, y este era un significado, una relación íntima de la obediencia y la presencia de Dios, pero también la presencia de la gracia y del favor de Dios. Gracias. Sí, porque vemos que los sacerdotes tenían que mantener ese fuego continuamente. Me imagino que se estarían turnando uno para con otro. No se podía apagar. Entonces, mostrando que nuestro fuego, nuestro servicio a Dios tiene que ser continuo también. Jan. Sí, gracias. Sí, precisamente este fuego nos hace referencia al mediador que tenemos, que pues actualmente nosotros no tenemos ya que repetir las cosas de manera ritual como en ese entonces, no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que mantener un fuego literal ardiendo, pero ese sacrificio ya se hizo, está eternamente para que nosotros podamos aprovecharlo. Claro que no podemos obedecer perfectamente por nuestras obras, por nuestra conducta, no tenemos la manera de mantener ese fuego sin apagar, pero sí la gracia y el espíritu, que es ese fuego que se mantiene un acceso permanente. Entonces, este fuego hace una representación de la intercesión que tenemos ante Dios. ¿Cómo podemos aprovechar esto para que no sean nuestras obras, no nos sintamos especiales, no queramos pensar que lo que hacemos es lo que mantiene el fuego vivo? No somos nosotros, el fuego ya está encendido. Muy bien, gracias, Jan. Karim. Sí, me gustó el inicio del comentario del hermano John cuando mencionó, ¿no? Que eh, la obra redentora de Jesús nos brinda esta cuestión de la gracia y que no es nosotros, o sea, nunca es nosotros, nuestras acciones en cuestión de salvación no significan nada. Vamos a utilizar la mente. Digamos que yo conozco hoy la verdad y bueno, tengo 44 años, o sea, de mis 12 años que me marcaría la ley que soy adulto a mis 44 años, pues debo como 30 años a Dios, ¿no? Le quedo debiendo esto. ¿Cómo se lo voy a pagar? Bueno, esa es la cuestión de la misericordia, esa es la cuestión de la gracia. La gracia nos ha quitado la deuda, pero uno puede acumular voluntariamente deuda si no valora lo que es el acto de gracia. Entonces, como vemos, todo ha sido sintetizado en amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como lo hace con uno mismo, y un nuevo mandamiento les doy, el que nos amemos los unos a los otros. Así de sencillo. Esas son las cuestiones en las cuales, porque ahora nuestras obras ya no son obras salvíficas o no necesitamos hacer estas cuestiones porque descansamos en el Cristo. Sin embargo, hacemos obras de misericordia los unos con los otros. Gracias, Karim. Alfonso. Quiero resaltar algo muy, muy importante. Jesucristo vino a establecer el nuevo pacto con su sangre y con su carne. Sin embargo, unos rasgos muy importantes de estos sacrificios que estamos viendo aquí en Levítico 6 continúan o son parte elemental del nuevo pacto de Jesús, sobre todo cuando celebramos o observamos la cena del Señor. En la parte final del versículo 18 dice: cualquier persona o cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. Otras versiones dicen que será santo. Y antes del 18 dice que la ofrenda de grano es sumamente santa, o la ofrenda de pan es sumamente santa, cuando se presentan por el pecado y por la ofrenda por la culpa. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo cargó en él toda la culpa, todo el pecado, y el participar de la cena del Señor nos hace santos, porque estamos en comunión. Entonces, ese fuego purificador, aunque ya no existe, ya no se ve literalmente en Israel, todavía existe en el sentido de que la gracia de Dios continúa y quema o elimina, por decirlo así, nuestros pecados cada vez que nos acercamos
y compartimos de la cena del Señor. Esto es de Ujú. acuerdo al nuevo pacto, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y basado también aquí en Levítico 6:18. Gracias. Gracias a ti. Jacinto. Entonces, el hecho de que el fuego nunca se debe apagar nos recuerda a lo que Jesús dijo sobre el juicio de la humanidad. O sea, el fuego es destructivo, destruye las cosas, los actos malos, la maldad del hombre, y es completo. No queda nada que pueda quedar después. Solamente lo que está purificado por el fuego, ya Ujú. las cenizas. Y sabemos que un cuerpo humano no pudiera tener el fuego y ser salvo, ¿no? Pero solamente por la mano de Dios. Cuando Ujú. los tres hebreos estaban en el fuego, les envió un ángel para protegerlos. El juicio del rey no fue contra ellos, pudieron ser salvos. Y Ujú. tenemos alguien que nos puede salvar del fuego, porque todos hemos cometido error, todos somos malvados en algún respecto. Y tenemos a alguien más grande que un ángel, tenemos al Hijo de Dios que nos protege del juicio. Él ha tenido es su fuego, el fuego del juicio, y Dios, su Padre, le ha dado el poder de juzgar a todos. Pero Él que toca en nuestros corazones con este fuego de amor, este fuego que nos salva y que nos purifica, y lo aceptamos Ujú. a Él. Exactamente. Gracias, Jacinto. María Elena. Gracias, hermano. Entonces, la responsabilidad del sacerdote era mantener el fuego para que estaba consumiendo el holocausto. Y en Levítico 9:24 tenemos el ejemplo y la acertación de que es Dios quien manda el fuego primero en nuestras vidas o para consumir el holocausto que antes se hacía para perdón de los pecados. Entonces, así como el sacerdote tenía la obligación de mantener ese fuego encendido, también nosotros, ciertamente nosotros, si queremos vivir en el Espíritu, debemos mantener también ese fuego encendido que Dios ya nos puso en nuestra vida cuando fuimos hechos nuevas criaturas por medio del Espíritu Santo. Es el fuego que ahora nos purifica, nos levanta en nuestro espíritu para conectarnos con Dios. Y es un ejercicio por medio de nuestra fe, el amor, la obediencia y la oración y la alabanza continua que podemos mantener ese fuego encendido para que nuestros pecados estén perdonados. Gracias, hermano. Gracias a ti, María. Karim. Amén. Sí, porque vemos es en segunda de Pedro, ¿no? Que dice que al día del Señor vendrá como ladrón, y en aquel momento los cielos se correrán, y entonces dice, serán destruidos por el fuego, o sea, literalmente arderá el cielo. No, o sea, obviamente lo que estamos viendo aquí es un judío hablando de manera metafórica, como se habla en la historia del purificador de la plata, ¿no? Que se tenía que exponer la plata al fuego las suficiente veces, 7 veces, para que se fuera quemando todo lo que eran impurezas, y así quedara muy limpiecita, ¿no? ¿Cuándo era la señal de que estaba lista la plata? Cuando el purificador podía ver su propia imagen en la plata, o sea, se podía ver, era como un espejo, ¿no? Vemos a Pablo diciendo que ahorita vemos como con un espejo que está un poquito ahí manchadito, no se ve muy bien, pero llegará el momento en donde todo eso se queda limpiecito y nos puede reflejar bien quién yo, no, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, eso es lo que efectivamente nos está diciendo la escritura, ¿no? Estemos tranquilos, estemos en paz, porque Dios lo tiene todo resuelto. Ujú. Gracias, gracias.
también los buenos comentarios que pone Jacinto en el chat, reafirmando los puntos que estamos viendo, lo pueden notar ustedes ahí. Entonces, vimos estos dos sacrificios que ya hemos visto, se consume completamente la ofrenda, pero sin embargo ahora vamos a pasar a la tercera parte de este capítulo, en cuanto a la ofrenda del cereal y hay consumo por parte de los sacerdotes. Entonces, hay una distinción entre la ofrenda del sumo sacerdote y lo que se debía de quemar entonces. Para eso vamos a leer Levítico 6, no, perdón, aquí, Levítico 6, 14 al 23, la ofrenda de cereal. ¿Quién desea leer esto? ¿Jancito? Sí, de la pantalla. Sí, sí. Y esta es la ley de la ofrenda. Han de ofrecerlas los hijos de Aarón delante de Jehová, delante del altar, y tomará de él un puñado de la flor de harina del presente y de su aceite, y todo el incienso que está sobre el presente, y harálo arder sobre el altar por memoria, en olor suavísimo a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en el lugar santo. En el atrio del tabernáculo del testimonio lo comerán. No se cocerá con levadura. Lo he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como la expiación por el pecado y como la expiación por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas de Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que serán ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad de la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se aderecerá con aceite frita y traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás a Jehová en un olor grato. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará la ofrenda, estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada, y toda ofrenda del sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Ahí está. Muchas gracias, Jacinto. Bien, entonces, con respecto ahora a la ofrenda de cereal, podemos preguntarnos, ¿quién come la ofrenda y en dónde? ¿Y qué nos enseña esto sobre lo cotidiano y lo sagrado? Karim. Sí, vemos que son los varones, los sacerdotes, hijos de Aarón, los que comen de lo que es la ofrenda. ¿Y dónde lo hacen? Pues lo hacen en el lugar santo, ¿no? Consideremos ahorita que sacerdotes, pues somos todos y cada uno de nosotros, porque somos creyentes. Al ser creyentes y ahora ser la imagen del Cristo, quien es sacerdote, rey y profeta, pues vamos haciendo nosotros también esa misma labor, ¿no? Eh, Recordemos, santo significa estar saludablemente pleno, o sea, gozar de salud, estar en shalom, o sea, estar en paz, ser feliz, ¿no? Eso es santidad. Muchas veces nos meten este miedo las religiones con la palabra santidad, con una lista interminable de cosas que quieren que hagamos, y bueno, esto ya fue afortunadamente cumplido por el Cristo, ¿no? Y vemos interesante porque la palabra que obviamente se utiliza para lo que es la maldad o la prevaricación es la palabra mal. O sea, esto quiere decir que es actuar infielmente. La palabra asham, que de hecho es por ahí viene la palabra ashamed, o sea, estar avergonzado, ¿no? Esto significa culpa, es el acto de estar avergonzado por estas cuestiones y por lo tanto, como se tiene la conciencia de ello, se hace la restitución, como bien se mencionó, ¿no? El olá, que es el holocausto, olá viene de Alá, sí, la misma palabra Alá, que significa
estar elevado, estar ascendido. ¿Por qué? Porque esto subía como aroma agradable, ¿no? Que ahora las oraciones de los creyentes suben como aroma agradable a Dios, ¿no? Y Kadosh, que sería la cuestión que les mencioné, ¿no? La santidad, estar separado, apartado, saludable, con paz, contento, feliz. Estas son las cuestiones que debemos ver, lo que dice realmente la escritura, porque si nos vamos a lo que nos dicen las religiones, pues es otra cosa. Gracias. Jacinto, ¿iba a decir algo? Sí, ¿qué nos enseña esto sobre lo cotidiano y lo sagrado? Pues nos enseña que incluso algo tan cotidiano como el alimento, los cereales, se vuelve sagrado cuando se dedica a Dios. Exacto. Y establece los límites claros. Lo que se consagra a Dios debe tratarse como una reverencia distinta a lo que es común. Exacto, porque uno podría pensar, bueno, se estaba dando como aquí un sacrificio, lo que tiene que ver con cereales, pero no, no, lo que se daba era algo sagrado y había que verlo de esa manera. No, no podemos pasar como, oh, no, no es de tanta importancia, no, es realmente muy, muy importante. ¿Jacinto? El profeta Isaías hace aplicación de estas palabras interesantemente en Isaías capítulo 66, versículo 24, donde dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. O sea que las personas que no quieren el favor de Dios, que se rebelan contra Él, que rechazan a su Hijo como Salvador y el enviado Mesías, entonces ellos son como alguien que es una maldad. Son tratados como si fuera algo que nunca será perdonado porque no quieren el perdón de Dios. Dice que su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Esto de que su gusano nunca morirá es algo que mencionó Jesús en Marcos, el capítulo 9, versículo 48, donde dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, esos que se rebelan contra Dios y no aceptan el último sacrificio total de su Hijo, la redención de todo pecado por medio de Jesucristo, para ellos ya no hay perdón. Es una opción que han hecho de rechazar a lo que les puede ayudar. ¿Qué persona sana haría una decisión de rechazar lo que les puede ayudar, ¿no? Pero sí, hay gente así. Y esto nos explica lo que está haciendo referencia a Jesús cuando vino a darse como el sacrificio último, que es un eco de lo que estamos aquí leyendo en Levítico, y algo que también fue un eco que mencionó Isaías. O sea, en toda la Biblia se encuentra este sentido de amor y sentido positivo de Dios, que Él quiere hacernos puros. Él nos da oportunidad de decir, sí, hemos errado, queremos cambiar, queremos ser buenas personas, y Él nos ayuda. Nos envió a lo más querido de su corazón, su Hijo único, para salvarnos de lo malo y el pecado. ¿Quién diría no a tal amor, verdad? Pero Ujú, sabemos que sí, hay gente que se rebela contra Dios. ujú. Es cierto. Muchas gracias, Jacinto. Karim. Sí, vemos obviamente entonces que Cristo entonces nos rescató de lo que es la maldición de la ley, ¿no? Donde entonces Dios le hizo a Cristo maldición por causa nuestra, porque todo aquel que muere en un madero, pues es maldito, ¿no? De esa manera, todas nuestras maldades, todos nuestros malos
hábitos, todas nuestras enfermedades, dolencias, todo lo malo que somos nosotros, se le achaca a Cristo y su vida justa, la más preciada, se nos da a nosotros. Es el intercambio que se nos da. Y voy a tomar el comentario del mismo hermano, Alfonso, porque mencionó algo muy bueno, ¿no? Mencionó la cuestión de la Eucaristía, la Santa Cena, el memorial, como usted lo conozca. Vemos en la primera carta de los Corintios que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, si lo hacemos como para el Señor, pues bueno, esto ya está santificado, ¿no? Recordemos que no se comía con los extraños, solamente se comía con los que uno se identificaba, ¿no? Entonces Dios nos invita a comer con Él, con su Hijo, y comemos del verdadero pan y comemos de lo que es la carne que fue dada en sacrificio, bebemos su sangre, con la cual hemos sido lavados, purificados, y por eso es que la gente se aventaba las cenizas en el pasado, ¿verdad? Se aventaba las cenizas para hacer público lo que era su vergüenza, pero ahorita nosotros ya hemos sido lavados de todas esas cuestiones en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Es cierto, ¿eh? Entonces, como vemos, el trabajo que hacían los sacerdotes era de suma importancia, mostraba la pureza que tenían que tener ellos. De hecho, la vestimenta de lino blanco muestra esa pureza, y esto simbolizaba, ¿no? Como dice aquí, al Cristo. Cristo es ese, dice, sacerdote perfecto, cuya vida fue completamente entregada por nosotros, ¿verdad? Tenemos que dar gracias, entonces, con respecto a esto. Bien, entonces vamos a analizar la última parte que tenemos aquí, Levítico capítulo 6, versículos 24 al 30, la ofrenda por el pecado, el hatat. ¿Quién desea leer estos versículos? Levítico 6, Alfonso, adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la expiación en el lugar donde será degollado el holocausto. Será degollada la expiación por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por expiación la comerá. En el lugar santo será comida. En el atrio del tabernáculo del testimonio, todo lo que en su carne tocare será santificado. Y si cayere de su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre el que cayera, en el lugar santo, y la vasija de barro en que fuese cocida será quebrada. Y si fuera cocida en una vasija de metal, será fregada y lavada con agua. Todo varón entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá de expiación alguna, de cuya sangre se metiere en el tabernáculo del testimonio para reconciliar en el santuario, al fuego será quemada. Ahí está, muchas gracias, Alfonso, por la lectura. Entonces aquí, ¿qué queremos resaltar? Por ejemplo, aquí aparece qué se hace con la sangre en estos sacrificios, ¿no? Y otra, ¿qué significado teológico tiene la ofrenda por el pecado? ¿Qué papel juega la sangre aquí? Entonces, en este sacrificio que tiene que ver con la ofrenda por el pecado. No, una de las regulaciones. ¿Cuál es el papel central de la sangre, Karim? Sí, bueno, vemos que la Pascua nos decía esto, ¿no? Acerca de la sangre, ¿no? El pueblo ya traía esta cuestión, ¿no? Y de igual manera se seguía haciendo el trabajo mental con el simbolismo de la sangre. Y es algo interesante porque la sangre obviamente es para expiar los pecados, para purificarnos. Y vemos que esto lo vive el Mesías, ¿verdad? Quien fue sacado de la ciudad, quien fue sacado de Jerusalén para que pudiera derramar lo que sería su sangre. ¿Por qué? Porque nada podía profanar el templo, ¿verdad? Nada podía profanar el templo. Entonces, está interesante porque cuando vemos estas cuestiones, nosotros que somos templo del Espíritu ahora, no estamos exentos de hacer lo propio, como ya les comenté, ¿verdad? Porque la gracia no nada más es
una carta de permiso para hacer lo que yo quiera. No, 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 es incluso hasta más difícil, como lo he comentado, porque ahora tan solo de pensarlo ya lo hicimos, ¿no? No tenemos que dar 10%, tenemos que dar todo y la milla extra, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Porque ya no solamente un día, el día de la expiación, ahora es todos los días, a cada momento, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Entonces, eh, ahí es en donde entonces vemos que debemos de honrar el sacrificio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ujú. Bien, muchas gracias. Entonces, y como muestra aquí en la diapositiva que mostramos aquí, dice, el contenido bíblico se sacrifica en el mismo lugar del holocausto. La sangre purifica el altar. La carne es comida por los sacerdotes, excepto cuando la sangre entra al lugar santo. Los utensilios, como vimos en la lectura, deben lavarse o quebrarse según el material de que estaban hechos. ¿Cuál es lo teológico, lo que enfoca esto? Sabemos que el pecado contamina, la sangre limpia. La santidad de Dios es absoluta. Y nuevamente, como dije, todos los sacrificios llevan a la cruz, a Cristo. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Realmente es interesantísimo lo que nos está mostrando Levítico. Hemos visto en estos primeros capítulos los sacrificios. Eran cosas que no se podían tomar a la ligera. Se describía, Jehová aquí describe las cosas que tenían que llevar a cabo, la manera que tenían que vestirse, cómo debían de hacerlo, qué partes se tenían que hacer, que se tenía que pedir perdón, disculpas, pagar las cosas. O vemos que el servicio a Dios no lo podemos dejar a la ligera, no, es algo que tenemos que hacerlo conscientemente, cada una de las cosas que nosotros hacemos. ¿Algún otro comentario que tengan? Bien, aquí vemos resumen de los sacrificios del Levítico. Ahí está el sacrificio por la culpa, el holocausto continuo, la ofrenda de cereal y la ofrenda por el pecado. Como dije anteriormente, realmente podemos sacar mucho de la información al respecto de todo esto, ¿verdad? Qué bueno que Jacinto pone en el chat las preguntas y las respuestas a cada una de estas, que ustedes lo pueden notar ahí. Yo realmente ahora no. Hago, como dice, un hambre aquí, no puedo encontrar. Bien, Karim, adelante. Sí, muchas gracias. Y sí, vemos efectivamente, ¿no? En esta imagen que estás poniendo, vemos el síntesis de todo, ¿no? Vemos el asham, que sería la cuestión de la culpa. El pecado, pues, nos crea una deuda, ¿no? Entonces, no debemos acumular deudas si ya nuestra cuenta estaba en cero, ¿no? Entonces, eh, eh, Cristo pagó nuestra deuda, ¿no? Entonces, su sacrificio es más que valioso como para nosotros endeudarnos. Vemos el olá, que es la quema, el fuego perpetuo. ¿Por qué perpetuo? Porque algunos dicen, es que ahí está, está escrito que se les dio por concepto eterno, ¿no? Pero ¿quién dura en realidad la eternidad? Los seres humanos no es todo esto, como hemos visto, apunta al Cristo, quien vive para siempre, ¿verdad? Porque ahorita está vivito y coleando. Entonces, todo esto apunta hacia Cristo, ¿no? Vemos que pues es la cuestión de subir como aroma agradable. Vemos el mitad, que sería la oferta de los cereales. Y esto es muy interesante porque esto señala hacia lo que es el pan sin levadura, ¿no? Después de haber sido sacrificado el cordero muerto el Cristo, va a la tumba y después viene nuevamente, Dios le levanta de entre los muertos y tenemos la fiesta de los panes sin levadura, porque la vida del Mesías fue sin pecado, ¿no? Entonces, hermoso, porque Él es el pan de vida, su vida fue sin levadura, perfecta, y ahora también ante Dios la tenemos así. Y vemos el hatá, ¿no? La sangre purificadora,
que porque el Cristo es la puerta, en la Pascua se ponía la sangre en la puerta, yo soy la puerta, no están estorbando la puerta, no dejan entrar, aquí están más. Él es la puerta, la sangre, eso también apuntaba al Mesías cumpliendo hermosamente las escrituras, porque todo habla acerca de él, es acerca de él. Exactamente, ¿verdad? Entonces vemos que realmente el estudiar estas cosas de la palabra de Dios realmente nos llena espiritualmente y nos hacen entender más profundamente las cosas que nos muestra su palabra y darnos cuenta que entrar en pecado no es algo simple. O sea, podemos caer en esto fácilmente, pero al salir de ello tenemos que llevar a cabo todo este tipo de cosas. Hoy en día no hacemos sacrificios, pero sabemos que con nuestro servicio y nuestro arrepentimiento cuando nos equivocamos y mostramos eso a Dios, entonces por medio del sacrificio que hizo Jesús, somos perdonados y recibimos la gracia de parte de Dios entonces. Bien, entonces esto concluye el capítulo 6 de Levítico en esta serie y vamos a continuar, ¿no? La semana que viene seguiremos en el capítulo 7, así que para que también vayan leyendo y viendo la información en cuanto a esto. Bien, entonces para terminar, como siempre vamos a tener una canción y el que desea hacer la oración puede levantar su mano. Él o la, ¿verdad? Pues la hermana Laura nos hizo una excelente oración, muy bonita. Cualquiera de nosotros que quiera Pero terminar, ¿verdad? Este, no sean tímidos, no sean tímidos. Ok, bueno. Carlos, bueno, qué bueno, Carlos, gracias. Entonces, después de la canción, Carlos nos va a representar en oración. Adelante, Jacinto. Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo, instrucciones santas, leyes de su pacto para su pueblo, mandatos de pureza para vivir en santidad, su eterna promesa. Por leyes santas de nuestro Dios, en el libro de Levítico, guía y luz, ofrecemos sacrificios en adoración, en la presencia del Señor hallamos redención. Holocaustos y ofrendas, reglas de pureza, sacerdotes consagrados en divina belleza, fiestas y días santos ordenados están para recordar su pacto y su gran plan. Oh, leyes santas de nuestro Dios, en el libro de Levítico, guía y luz, ofrecemos sacrificios en adoración, en la presencia del Señor hallamos redención. Holocaustos y ofrendas, reglas de pureza, sacerdotes consagrados en divina belleza, fiestas y días santos ordenados están a recordar su pacto y su gran plan. Oh, leyes santas de nuestro Dios, en el libro de Levítico, guía y luz, ofrecemos sacrificios en adoración, en la presencia del Señor hallamos redención. No solo en rituales, sino en el corazón, Dios busca obediencia, fe y devoción. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas leyes encontramos su ritmo. Instrucciones para el pueblo en su caminar, leyes de pureza para poder adorar. Levítico nos enseña el camino de la santidad para vivir en la tierra
con rectitud y piedad. Oh leyes santas de nuestro Dios, en el libro del Levítico, guía y luz, ofrecemos sacrificios en adoración, en la presencia del Señor hallamos redención. Así seguimos sus mandatos con fidelidad, viviendo en su gracia en completa santidad. Levítico es testimonio de su amor y ley, nos guía en nuestro camino, cada noche, cada día. Ok, muy bien. Carlos, adelante. Gracias, hermano. Bendito Padre amado, estamos muy agradecidos y contentos porque recibimos tu instrucción. Necesitamos siempre recibir tu instrucción y que guíe nuestros pasos cada día. Queremos ser purificados y lo somos mediante Cristo nuestro Señor. Padre amado, en esta ocasión te pedimos por nuestros hermanos, para que les dé sabiduría, para que esto que hoy día aprendimos lo pongamos por obra, porque sigamos progresando en sabiduría. Toma nuestra mano y guíanos siempre. Te pedimos por aquellos que están pasándolo mal, por los que están enfermos, por los que están siendo a veces perseguidos, por los, por los que, por los que andan errantes también, Señor, que realmente es angustioso andar errante en este mundo, Señor. Por favor, toma las riendas de las vidas de muchos de nuestros hermanos y que realmente puedan encontrar esta maravillosa luz. Te pedimos por los ancianos, por los niños, y agradecemos todas las cosas mediante nuestro maravilloso Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, muchas Amén. gracias, Carlos. Amén. Bien. Carlos, yo no tengo tu número de teléfono. Ambas oraciones, tanto la de hermanita Laura al inicio y la de Carlos ahorita al despedir. Ujú. Hermosa. Excelente, excelente, sí. Gracias. Sí, Carlos, si tú puedes poner tu teléfono ¿Ya? para que tenerlo por cualquier cosa, porque el viernes pasado no tuvimos reunión, la cancelamos porque terminaba el año y capaz que había hermanos ocupados. No sé si supiste de eso. Sí. Sí, bueno. Si puedes poner en el chat tu número, yo lo agarro de ahí para tenerlo también, para siempre cuando yo siempre mando las reuniones también por WhatsApp para que lo tenga como recordatorio. De Sí, hecho, el me llega. PowerPoint que tuve hoy lo voy a poner para que lo tengan y también se grabó la reunión, así que podrán verlo en la... Ahí va. Ok, ok, perfecto. Déjame. Lo hago fácil, le saco una foto y después yo lo tengo aquí. Ahí está, perfecto. Muy bien, excelente. Realmente hemos tenido una buena reunión. Gracias a todos ustedes por estar presentes aquí y participar. Realmente es un regocijo siempre poder reunirnos con los hermanos. Realmente llena nuestro corazón todo esto. Así que el domingo vamos a continuar con el capítulo 12 de Hebreos. No recuerdo ahora de qué versículo. Chandler, no sé si, creo que del 20 en adelante. Capítulo 12. Ahorita lo checo, aquí lo tengo a la mano. Ok. Capítulo 12, desde el versículo ¿cuál? Versículo 20 creo que es. En adelante. Pero igual yo siempre se los mando para que lo tengan la información. Así que Sí, vemos. gracias, hermano Manny, por mandar la Ujú. información. Así que, bueno, hermanos, sabemos que estar en algunos lados, así que nos vemos el domingo. Así que cuídense y que puedan descansar bien esta noche entonces. Que estén bien. Saludos a todos. Ok, Buenas Carlos. noches. Ok, Buenas buenas noches a Buenas. noches. todos. Cuídense, cuídense. Chao, chao. Igual. Chao, Chao. chao, chao.